Hoy en Exhala Relax practicamos Trataka, una poderosa meditación visual para desarrollar la concentración. Si te cuesta meditar con los ojos cerrados o sufres de mente inquieta, te recomiendo que la pruebes. Te doy la bienvenida. Me hace especial ilusión compartir esta técnica, ya que como persona de mente inquieta que soy, esta meditación consigue realmente que alcance un nivel de concentración elevado. El Trataka es un método de meditación que consiste en fijar la vista sobre un objeto. Su versión para principiantes consiste en simplemente observar un objeto sin parpadear durante varios minutos. Versiones más avanzadas realizan a posteriori la visualización interna del objeto. Pero hoy realizaremos la versión principiante con la ayuda de una vela. Te recomiendo este objeto de meditación, ya que la llama es dinámica y eso ayudará a las mentes inquietas a mantener la concentración. Así que mientras te sigo explicando, te invito a ir a buscar una. Cualquier vela servirá. Por cierto, mientras buscas la vela, me gustaría decirte que esta meditación la encontrarás en mi espacio personal en la app de meditación y crecimiento personal de Aura, junto con otras meditaciones, ejercicios respiratorios y coaching de vida que solo publico allí. En la información te dejo un pase gratuito de 30 días para que pruebes la app y puedas acceder a mi contenido exclusivo. Y también a otros coaches de otras especialidades para que puedas encontrar el conocimiento y las herramientas que mejor te funcionan a ti en particular. Muy bien, para entender mejor la meditación Trataka, hablemos primero de los estados por los que pasa una persona que se dispone a meditar. Primeramente, entra en un estado que se llama Pratyahara, que en sánscrito significa interiorización de los sentidos. Esto significa que la atención está completamente dirigida al interior. Los sentidos atienden al interior. Casi todas las meditaciones suelen comenzar por este paso. Hay muchas maneras de llegar a él. Por ejemplo, llevando la atención a los sonidos del exterior durante unos instantes, hasta que los sentidos de manera natural ignoran la información del exterior y apuntan al interior. Este paso es crucial para entrar en un estado meditativo profundo. No obstante, durante este paso la mente sigue siendo dual, es decir, todavía tiene conciencia del yo como algo separado de todo lo demás. El siguiente paso es dharana, el estado de concentración. Habitualmente cuando meditamos, mantenemos la atención sobre algo, por ejemplo, una vela, una imagen interna, un chakra, la respiración, una parte del cuerpo como el entrecejo, una sensación física, etc. A esto se le conoce como objeto de la meditación. Este estado dharana se produce cuando mantenemos la concentración sobre el objeto de meditación durante un tiempo prolongado, sin que aparezcan los pensamientos. De este modo, experimentamos nuestra propia conciencia observándose a sí misma. El próximo paso es dhyana, el estado meditativo. Cuando prolongamos el tiempo suficiente el estado anterior de dharana, se produce lo que se conoce como absorción con el objeto. En este estado se experimenta la no dualidad de la mente, ya que el meditador se ha fusionado con el objeto de meditación. El objeto y el meditador son uno. El siguiente paso es samadhi, el estado de absorción. Se produce cuando se prolonga el tiempo suficiente el estado anterior de dhyana o estado meditativo. En este estado se produce la unión con todo lo que nos rodea, con todo lo que existe. Se puede denominar como una fusión con el todo o con el universo. La mente es completamente ecuánime, ya no existe rastro del yo o de nuestro personaje.
es el estado último de conciencia. Aunque te he de decir que existen diferentes tipos de samadhi, pero ahora no entraremos en ello. ¿Por qué te explico todo esto? Pues porque, como ves, meditar es una tarea bastante más complicada de lo que aparenta. Por lo general, la gran mayoría de las veces que nos sentamos a meditar, a duras penas llegamos al primer estado de pratyahara, la interiorización de los sentidos. Y no me malinterpretes, no es que sea algo malo, ya que sencillamente cuando meditamos llegamos hasta donde podemos y eso ya nos beneficia en la justa medida que necesitamos en ese momento. Te explico esto no para hacerte sentir mal, sino precisamente para que seas consciente del viaje que implica la meditación. Además, para que según tu capacidad de concentración puedas elegir meditaciones más adecuadas para tu nivel. Esto, precisamente, ayuda a no sentir frustración por no poder ser capaces de mantener la concentración en niveles para los que aún no estamos preparados. Pero tengo buenas noticias. La meditación Trataka es un atajo para llegar directamente al segundo paso, dharana, la concentración. Este tipo de meditación nos ayuda a desarrollar la concentración a niveles más profundos, con un significado más allá de lo que conocemos por concentración en la vida moderna. Cuando estamos externalizados, es decir, volcados completamente a los estímulos externos, a las situaciones y personas que nos rodean, inevitablemente la energía mental se disipa. Por desgracia, esto nos hace tomar decisiones menos inteligentes, más impulsivas y menos intuitivas. Cultivar la concentración mediante la práctica regular de Trataka nos facilita unificar la energía mental y llevar la atención allí donde realmente se requiere. De este modo, nuestra mente entra en modo ahorro y no dispersa su valiosa energía, evitando así sentir el clásico agotamiento mental. La vida nos va a suceder sí o sí, tanto si la mente está concentrada o dispersa. Si la recibimos con mente dispersa, nuestra psique y las personas que nos rodean sufren las consecuencias. Si la recibimos con mente concentrada, todos nos beneficiamos. Y ahora, unas palabras de prudencia. Como con toda meditación, debemos empezar por los niveles más asequibles e ir avanzando a paso constante. Los efectos se despliegan de manera gradual. Es importante tener paciencia y comprender que a veces nuestra mente no nos lo pondrá fácil, y eso es natural. La vida es movida y la mente hace lo que puede con las herramientas que dispone. Lo importante es tener claro qué camino queremos tomar y caminar por él cada día. Dicho todo esto, comenzamos. Te doy la bienvenida. Para realizar esta meditación necesitarás una vela. Practicar Trataka antes de dormir nos calma la mente, facilitando el sueño profundo. Es especialmente beneficioso para aquellas personas que se despiertan con insomnio en mitad de la noche. Para comenzar, busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte y encender la vela frente a ti a la altura de los ojos. Puedes apilar unos libros para facilitar esta tarea. Ten en cuenta que la vela debe estar aproximadamente a 1 metro de distancia de tus ojos. Durante esta meditación, evita utilizar gafas. Enciende la vela y apaga las luces por completo. Evita que entre la luz del exterior, así que cierra persianas y puertas. Siéntate en una silla o bien en el suelo con las piernas cruzadas. Sea como sea, alarga la espalda y alinea las cervicales.
Reposa las manos donde te resulte más cómodo. Mantén esta posición durante todo el ejercicio. Ahora vamos a relajar el cuerpo. Por ahora, cierra los ojos con delicadeza. Siente tu espalda, tus hombros. Trata de relajar su musculatura. Permite que la musculatura de los hombros se libere. Siente el cuello, la mandíbula, la lengua. Libera toda tensión. Siente la cabeza, las sienes, la frente, las mejillas y los oídos. Relájalos profundamente. Si tu postura se ha desalineado, vuelve a enderezar la espalda y las cervicales. Siente los brazos, las manos. Suelta su musculatura. Siente tu pecho. Libera tensiones. Siente tu abdomen. Observa cómo se relaja. Siente tus caderas. Relaja toda tensión y rigidez. Siente tus piernas y los pies. Relaja su musculatura. Libera tensiones. Siente las piernas conectadas a las caderas a la espalda, la espalda a los hombros y los brazos, la espalda conectada al cuello y la cabeza. Siente todo tu cuerpo unido, relajado, en calma. Mantén el cuerpo quieto. Trata de no moverte durante toda la meditación. Ahora simplemente sé consciente de que estás respirando. Observa cómo respiras con todo tu cuerpo. No modifiques el ritmo de la respiración. Permite que se desarrolle de manera natural, sin resistencias. Continúa observando tu respiración durante unos instantes.
Ahora abre los ojos y fija la mirada en la llama de la vela. Observa su movimiento, su color, su intensidad. Intenta no parpadear. Al principio será difícil. Trata de parpadear lo menos posible. No tenses los ojos ni el cuerpo. Trata de mantener la vela enfocada de manera cómoda. Intenta no parpadear. Si te escuecen los ojos, manténlos cerrados unos segundos y vuelve a mirar la llama. Con la práctica serás capaz de no parpadear durante más tiempo. Recuerda reposar la vista unos segundos si la sientes cansada. Si aparecen pensamientos, no pasa nada. Mantén la atención en la llama. Deja que el pensamiento diga lo que tenga que decir. Escúchalo, pero no lo alimentes. En la medida de lo posible, trata de no concatenar pensamientos. Mantén la atención en la llama. Trata de no parpadear. Con cada parpadeo la atención se disipa y propicia la aparición de pensamientos. Ahora mi voz dejará de guiarte. Trata de mantener la concentración en la llama por ti misma, por ti mismo, durante varios minutos hasta la siguiente instrucción.
Poco a poco cierra los ojos y observa la pantalla oscura que hay frente a tus ojos cerrados. Permanece como testigo de todo lo que se muestre en ella. Podrías ver la llama de la vela o podrías experimentar otro tipo de imágenes o formas. Observa con total atención esta pantalla oscura durante unos minutos hasta la siguiente instrucción. Poco a poco lleva la atención a la respiración. Sé consciente del aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Ahora lleva la atención al cuerpo físico y las sensaciones que hay en él. Poco a poco abre los ojos y recupera el movimiento en el cuerpo. Con cuidado estira tus extremidades como si te acabaras de levantar. Y a tu ritmo métete en la cama. Te deseo un sueño profundo y reparador.